Tiene 4 capítulos y ya vamos a finalizar el capítulo 3. Es importante que tengamos y volvamos a aclarar que la Biblia no es una parte del Antiguo Testamento y otra parte del Nuevo. Sabemos que son esas 2 dispensaciones, el Antiguo y el Nuevo, ¿cierto? Como se ha reconocido históricamente, pero es una continuidad, es una unidad, es todo el consejo que Dios nos ha dado. Por tal motivo, el tema central de la palabra de la Biblia es Jesús. El tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesús. Ese es el tema central. Debemos también entender lo siguiente, que cuando hablamos del Antiguo Testamento no son historias desordenadas, sino que Dios providencialmente colocó todas estas historias para que apuntaran al tema central, que es nuestro Señor Jesús. De hecho, una de las advertencias que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos era que no crean en Él, que si de verdad hubieran consultado lo que Moisés habló acerca de la ley, también creerían en Él, porque Moisés habló de Él. Entonces, providencialmente, Dios organizó todo y el tema central de toda la Biblia es nuestro Señor Jesús, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, como lo habíamos dicho, es una historia de un matrimonio que tipifica la relación de Cristo con la Iglesia, no solamente de una historia hebrea acerca de un judío que se casó con una moabita, porque de este tipo de historias morales están llenas las diferentes religiones. Sabemos que todas las religiones tienen diferentes libros y todos esos libros tienen un enfoque moral y tienen historias asombrosas y tienen historias muy bonitas que sirven hasta para ilustraciones. Si la Biblia fuera algo así, solamente estaríamos apuntando a la moralidad. La situación es que siempre la Biblia nos apunta a Cristo y siempre desde el inicio se apunta al clamor de un redentor. Y todo esto que estamos viendo acerca de Booz, acerca de Ruth, está hablando también de eso, del clamor de un redentor. De Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, vemos cómo progresivamente se va mostrando la parte del redentor y de la necesidad de un redentor y de la muerte y resurrección. Y entonces vamos ahí. Hace 8 días hablamos acerca de la unión espiritual, de cómo nosotros como creyentes estamos unidos espiritualmente con Cristo. No solamente es porque nos hacemos llamar cristianos, sino que realmente hay una unión espiritual. Hablamos acerca de las diferentes ilustraciones que aparecen en la palabra con el fin de tipificar esta unión espiritual, acerca de que Jesús mismo dijo que Él era la cabeza y nosotros somos el cuerpo, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Él también habló de que nosotros éramos sus ovejas, que nosotros somos su esposa. Entonces tenemos una relación vital y es una unidad espiritual con Cristo que debemos entenderla. Juan Calvino, quiero iniciar con este comentario. Juan Calvino dijo con respecto a esto lo siguiente: después de la caída del primer hombre, ningún conocimiento de Dios sin el mediador tiene poder para la salvación. Lo vuelvo a repetir. Después de la caída del primer hombre, ningún conocimiento de Dios sin el mediador tiene el poder para la salvación. Quiere decir que para nosotros comprender lo que realmente es el plan de salvación, nunca lo podemos desligar de este mediador, que es Cristo. Es un mediador que se ha profetizado desde el Antiguo Testamento. Y nunca el conocimiento de salvación, ni nuestra salvación, ni desde el Antiguo Testamento se ha desvinculado. Siempre ha sido por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento también era por medio de la promesa que ellos esperaban. Ningún conocimiento de Dios, entiendan esto, nosotros no podemos conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Nosotros no podemos llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Nosotros no podemos conocer las realidades espirituales si no es por medio de Cristo. ¿Listo? Vamos a leer el texto para hoy. Vamos a abrir en Ruth capítulo 3. Ruth 3, 11 hasta el 18. Ruth capítulo 3, versículo 11 hasta el 18. Esperemos que lo encuentren. Ruth capítulo 3, versículo 11 al 18. Leemos. Dice así. Listo. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo, sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo.
Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, voy a tocar 3 puntos con respecto a este sermón de hoy. El primer punto es lo siguiente, vos acepta ser el pariente redentor. El segundo punto es camino a la redención, porque vos tenías que realizar ciertas reglamentaciones legales. Y el tercer punto es, vos haría todo lo necesario para conseguir la redención. Entonces vamos a profundizar sobre el primer punto. Vos aceptas ser el pariente redentor. Es importante que nos enfoquemos que vos era una persona devota. La Biblia nos da a entender que vos era una persona piadosa. Por tal motivo, vemos aquí la historia de 3 personas piadosas. Vos, Ruth y Noemí, porque Dios había obrado en ellos. Hasta el punto que todo el tema central de la redención se enfoca en lo que dice la palabra acerca del Goel, acerca del Redentor, que redimiría la tierra de un pariente del cual no tuviera sucesor. Entonces aquí vemos que vos aceptas ser ese pariente redentor. Leamos nuevamente el versículo 11 de Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3, versículo 11 dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, dice vos. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Al entender esta parte de que el pueblo sabía que Ruth era mujer virtuosa, hay que enfocarnos en lo siguiente. Quiere decir que Ruth se comportaba como una de las mujeres del pueblo. Ruth no se comportaba como una moabita más, o una moabita dentro del pueblo judío, porque sabemos que la cultura moabita era aborrecida por los judíos. No obstante, el solo hecho de decir que Ruth era una mujer virtuosa era porque Ruth había abrazado todo lo que era la parte judía y por tal motivo era reconocida que era una mujer que era extranjera, no obstante pertenecía al pueblo judío y estaba haciendo todo y servía al Dios de los judíos. Aquí vemos que Boaz le da esperanza, le dice a Ruth que no debería temer, le dice a Ruth que no debería preocuparse, que él estaría pendiente y que él estaría dispuesto a redimirla. No obstante, había primero que hacer algunas cosas legales con el pueblo y también correspondiente a un pariente más cercano a él. Aquí vemos algo. Tanto Noemí, Ruth y Boaz estaban confiando en la promesa que aparece en Deuteronomio capítulo 25. Sabía que Dios le había dado heredad a su pueblo, Dios le había dado heredad a diferentes hombres del pueblo judío y Dios no permitiría que un hombre de un clan se perdiera a la deriva. Por tal motivo, vos, como un buen hombre, tanto que tenía un aprecio real por Ruth, también estaba dispuesto a cumplir lo que la palabra mandaba. Esta es una verdadera devoción centrada en las Escrituras. Miremos aquí cómo todo se centra en algo que está en las Escrituras, porque hay que comprender algo. No hay devoción sin centralidad bíblica. Nuestra devoción siempre tiene que estar centrada en la palabra. Aquí a lo largo del libro de Ruth vemos que se centran en una promesa de redención que está en Deuteronomio capítulo 25. No hay verdadera devoción sin un entendimiento de la palabra. En estos días me estaba leyendo y les quiero compartir, es un libro que habla acerca de la piedad cristiana o de la piedad reformada y habla con respecto de lo que realmente es la piedad. Y hay que entender esto. Para yo ser un hombre piadoso, la Biblia habla de hombres piadosos, por esos hombres piadosos porque nos vamos todos moldeando a parecernos cada vez más a Cristo, pero la piedad cristiana debe tener 3 puntos vitales. Debe ser de mente, corazón y manos. Esto tiene que quedar claro.
Una verdadera devoción tiene que ser de mente, corazón y manos. ¿Por qué? Porque mi devoción no solamente puede ser algo intelectual. Si mi devoción fuera solamente algo intelectual, sería una devoción fría y vacía. Y una verdadera devoción me debe llevar también a un verdadero conocimiento. O no hay verdadera devoción sin un verdadero conocimiento. Ahora, mi devoción también debe ser del corazón, donde yo desee las cosas de Dios, donde yo anhele, donde yo sienta, donde yo me apasione por las cosas de Dios. Pero solo corazón se convierte solamente en emocionalismo. Y el emocionalismo me puede llevar a tener malas prácticas y mal entendimiento de la doctrina cristiana. Ahora, la parte del obrar. El obrar es necesario en la parte piadosa, no porque nos ganamos la salvación, porque es por gracia, pero hay un obrar que nace de un verdadero creyente. Y hay personas que pueden querer hacer muchas cosas como una especie de pragmatismo, pero el solo pragmatismo me va a llevar a mí a un entendimiento frío, a un entendimiento errado y a emociones erradas. Por tal motivo, la devoción tiene que ser de las tres. Entendimiento correcto, emociones y pasión por lo que creo, y que de verdad eso me transforme, y obrar, y que se evidencie lo que yo creo y lo que a mí me apasiona. Y eso me lleva a mí a un crecimiento de devoción. Estos hombres eran personas devotas. La Biblia habla de hombres devotos, pero no solamente era una devoción fría o una devoción por apariencia o una moralidad, sino que nacía de la realidad, de centrarse en la palabra y que Dios obrara en ellos. Y es Dios obrando en nosotros. Miremos aquí y sigamos con respecto a esto. De la forma como vos acepta el clamor de redención de Ruth. Aquí hay un clamor de redención. Ruth y Noemí le estaban haciendo la propuesta a vos de que él aceptara ser el pariente redentor, de que la redimiera. Y vos, ¿qué es lo que hace? En lugar de rechazarlas, otros probablemente la podrían rechazar. Vemos que el otro pariente rechaza esa responsabilidad, pero vemos que vos acepta y es responsable con respecto a lo que la palabra le dice y le da seguridad y le da confianza. Por eso vemos que él le manda a Ruth con un presente para Noemí, y ese presente, aparte de que él constantemente la sostenía, ese presente también tipificaba de que él estaba de acuerdo con esa propuesta que les había hecho y que era ese clamor de redención y que él estaría dispuesto a redimirlas. Vos estaría dispuesto a redimir a Noemí y a Ruth porque también hacían parte de toda esa heredad para que el nombre de Elimelech no se perdiera dentro de las tribus de Israel. Hay un clamor de redención. Este clamor no se puede dejar pasar por alto. Hay un clamor de redención. Hay un clamor de redención, así como lo tipifican Ruth y Noemí, y vos que tipifica a Cristo, hay un clamor de redención en la humanidad. Y no quiere decir que ese clamor es, nosotros clamamos y entonces Dios aceptó enviar a Cristo. No, no, no. Es un clamor inherente en el hombre. El hombre realmente no sabe que está perdido. El hombre ni siquiera sabe que necesita encontrar el camino. El hombre ni siquiera sabe que está alejado de Dios. El hombre se cree bueno. Solamente es la palabra y es Dios el que sabe que nosotros necesitamos entender que somos pecadores, entender que solamente hay un camino para la salvación, que es por medio de Cristo. Hay un clamor de redención y es nuestra condición de pecadores. Y vemos ese clamor que por causa de esa condición del hombre, que el hombre era incapaz de salvarse a sí mismo, que el hombre era incapaz de volver a restablecer su relación con Dios, que existe ese clamor de redención y por tal motivo necesitamos un redentor y ese redentor es Jesús. Mire, ese clamor de redención está desde el inicio. Mire, el primer libro que dice que es el primer libro que se escribió, que fue Job, que dice que es el libro más antiguo, vemos en Job 19:25 cómo Job hace este clamor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job hace ese clamor. Entonces el clamor de un Redentor está desde el inicio, desde Job, que es el libro más antiguo, y también está desde Génesis 3:15, donde se habla de la necesidad de un Redentor para la humanidad, porque la humanidad es incapaz de salvarse a sí misma. Por tal motivo, hay un clamor de un redentor. Sabemos que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron y cuando Adán y Eva pecaron, realmente sucedió algo sobre ellos que se atemorizaron, se angustiaron.
y dijeron, ahora necesitamos un redentor. Ellos ni sabían que necesitaban un redentor. Nosotros sabemos que necesitamos un redentor cuando venimos a la palabra. Fue como el que le dijo a Adán y Eva la necesidad de un redentor por medio de lo que dijo en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer nacería alguien el cual aplastaría la cabeza a la serpiente. Es algo, nosotros cuando pecamos, el pecado nos enceguece. No podemos ver nuestro pecado, no podemos ver la necesidad de Dios, no podemos ver la maldad de nuestro corazón, no podemos ver la necesidad de un camino de la Biblia. Por eso es Dios, con su revelación, que nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un redentor, así como Dios se lo dijo a Daniel. Es la necesidad de un redentor. Nosotros merecíamos la muerte inmediata, como sucedió con Adán y Eva, pero Dios dijo, la única forma en que pueden restablecer la relación conmigo por causa de su pecado es por medio de un redentor. Entonces, hay un clamor de un redentor desde el inicio. Y se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento diferentes imágenes que hablan acerca de una necesidad de un intermediario por medio para salvar al humano. Por eso nosotros no tenemos conocimiento de Dios si no es por medio de Cristo. No tenemos camino a la salvación si no es por medio de Cristo. Miremos un versículo. Tito capítulo 2, versículo 14. Tengan ahí con el separador, separemos Ruth con el separador y vamos a buscar Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sabemos que fue Jesús mismo quien redimió un pueblo para que le perteneciéramos a él y fuéramos un pueblo que estuviéramos completamente relacionados con él, porque no había otra forma. Y nosotros clamábamos por redención. Y sabíamos que, como dice la palabra, el hombre estaba sin esperanza, hijos de ira por naturaleza, sin Dios, viviendo para sus propias pasiones, hasta que por medio de la palabra y el obrar del Espíritu Santo en medio de nosotros, entendimos que somos pecadores y que hay un camino de salvación. Eso no lo entenderíamos por nosotros mismos, lo entendemos es por medio de la palabra. Hay muchas personas que andan en este mundo enceguecidos y creen que están bien y van camino al infierno. Por tal motivo, hay un clamor de un redentor, y ese redentor es Cristo. Entonces, Jesús es el único en el que podemos nosotros tener esperanza y seguridad. No hay esperanza y seguridad en otro lado. Es nuestro redentor, y como dijo Job, yo sé que mi redentor vive, y nuestro redentor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creer en Jesús nos debe dar firmeza y seguridad. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba de la salvación de Dios, se hablaba de Dios como una roca, se hablaba de Dios con respecto como un baluarte para nosotros. La salvación, la redención y que nosotros pertenezcamos al pueblo de Dios debe ser algo seguro y firme en nosotros. Debe ser una certeza en el cual sea como una roca, que algo no nos haga variar de un lado al otro. Vemos cómo vos, o que de qué la forma Dios, mejor dicho, Dios había trabajado en la vida de Ruth, ¿cierto? Avanzando. Cuando ese primer versículo 11 dice que el pueblo sabía que era una mujer piadosa, ¿sí? Y vemos cómo Dios había trabajado en la vida de Ruth. Ya le hemos dicho que eso no fue por voluntad de Ruth, sino que Dios había trabajado en la vida de ella. Así como Dios sigue trabajando en la vida de sus verdaderos hijos y sigue trabajando, así como lo hemos visto en los estudios de las 10, Dios sigue trabajando. Y Dios sigue trabajando en nuestro carácter, en nuestro temperamento y en nuestra personalidad. Ahora, ¿qué aprendemos de este primer punto? Que nuestro Señor Jesús vino como redentor, ya que era un clamor inherente de la humanidad. Y que nuestra seguridad en la redención no es en vano, sino segura y firme, porque nuestro Redentor vive. Vamos para el punto 2, el camino a la redención. ¿Qué pasaba con el tema de Booz? Recordemos que Booz aceptó ser el Redentor. Booz le dio seguridad a Ruth y a Noemí. Él mismo aceptó enviándole un presente, era algo que había quedado claro. No obstante,
habían ciertas cosas legales que se tenían que resolver, ciertas cosas con la autoridad del pueblo y habían ciertas cosas que tenían que resolver con respecto a un pariente más cercano. Miremos, volvamos a Ruth capítulo 3, versículo 12 al 15. Ruth capítulo 3, versículos 12 al 15. Con respecto a todo lo que Booz aceptó, pero él estaba dispuesto a llevar a cabo toda esa responsabilidad legal y a solucionar el problema o la situación de la redención lo más pronto posible. 12 al 15 dice, Booz fue muy sincero con Ruth y Noemí. Probablemente algunos teólogos dicen que esto de que existiera un pariente más cercano no lo tenían presente ellas. Probablemente Booz ya había pensado en esta situación de ser un pariente redentor y se los dijo que había alguien mucho más cercano. Entonces dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te redimiere, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió sus pies, hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue pues a la ciudad. ¿Qué vemos acá? Que Booz acepta la responsabilidad de ser el pariente redentor. Acepta todos los trámites legales que tiene que hacer con respecto de redimir a Ruth y a Noemí. Booz se ve que era un hombre de carácter, era un hombre centrado en la palabra, es lo que nos muestra aquí. Realmente era un hombre que era tipo de Cristo con respecto de que él había dado la palabra. Por eso él dice, vive Jehová, de que él mismo haría eso que él le había comentado a ella. Miremos cómo toda esta parte de la piedad, porque estamos hablando también mucho de cómo vemos estos hombres piadosos, todos eran centrados en Cristo, o sea, no existe piedad alejada de Cristo. Nosotros no podemos elaborar una piedad por nosotros mismos. La piedad que nosotros crecemos y maduramos es porque nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Por eso cuando hablamos de que debemos crecer espiritualmente, todos estos hombres de la Biblia que fueron grandes héroes de la fe son una imagen de verdadera centralidad que nosotros debemos de tener. Es Cristo. Y nosotros tenemos que irnos moldeando. Y así como vos era un hombre de carácter, también necesitamos hombres de carácter en este tiempo, que estén dispuestos a asumir las responsabilidades que traiga la humanidad, las responsabilidades que traiga o que Dios coloque, porque ser un hombre de carácter tenemos que centrarnos en la palabra y no podemos huir. Y hay grandes responsabilidades. Vemos que vos acepta la responsabilidad. Y hay varios trámites legales que tiene que hacer. Uno de esos trámites legales era que tenía que resolver la situación del pariente cercano. Sproul dice, mire qué interesante esta forma de cómo vos, en lugar de decirle a Ruth y Noemí, ¿por qué no hacen ustedes los trámites? Vayan y averigüen. Él mismo se encargó y tomó sobre sí toda la responsabilidad. Y es porque ser un hombre bíblico y ser un hombre de Dios tiene grandes responsabilidades. Hoy hay carencia de hombres bíblicos y de hombres de carácter. Y debemos centrarnos en eso. Hay una frase con respecto a esta parte del carácter que me gusta mucho de R.C. Sproul. Él decía, mientras el primer Adán dijo, no me miren a mí, mírenla a ella, el segundo Adán dijo, no la miren a ella, mírenme a mí. Realmente lo que Adán hizo cuando Adán pecó, Adán le dijo, no, es que fue mi mujer la que me llevó a pecar. En cambio, la Biblia dice que Jesús dice con respecto a la iglesia, no la miren a ella, sino mírenme a mí, que yo voy a ser el responsable de todo lo que tiene que ver con ella. Hay una gran responsabilidad. A mí me preocupa, y aquí hablando, pues saliendo, no saliéndolo, sino enfocándonos en eso, que hay muchos hombres con respecto de que sus hogares estén con ciertas cosas y le echan constantemente la culpa a la mujer. No, nos debemos centrar en nosotros porque las mujeres son santificadas en un hombre piadoso. Si hay un hombre piadoso, la mujer va a seguir a ese hombre. Si no hay un hombre piadoso, la mujer no lo va a seguir nunca. Entonces vemos que realmente es así. Debemos de centrarnos en nosotros, no mirar, es que es culpa de ella, no, sino que aquí vemos que hay una gran responsabilidad y estamos hablando en ese tema de responsabilidad espiritual. Y vemos cómo vos era un hombre de carácter.
Era un hombre piadoso que estaba dispuesto a llevar a cabo todos los trámites con respecto de que la redención se efectuara. Y también lo podemos hablar acerca de Cristo. Cristo, para redimirnos, tuvo que resolver todos los trámites legales. Hay trámites legales que Jesús tuvo que resolver. Y él mismo vino a redimir y él mismo llevó a cargo toda la responsabilidad de la iglesia sobre sí y él mismo se encargó por completo de la redención. Él mismo llevó a cabo toda la redención por la iglesia, por su amor. ¿Y cuáles eran los trámites legales? Y es porque nosotros legalmente no nos podíamos acercar a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Hablando acerca del Padre, no nos podríamos acercar a Dios porque éramos pecadores y ningún pecador puede estar cerca delante de la gloria de Dios. Por tal motivo era necesario que legalmente para podernos acercar a Dios fuéramos declarados justos, porque solamente una persona justa puede estar cercana a Dios. Y por tal motivo Jesús vino a morir por nosotros para que fuéramos declarados justos, para de esa forma poder acercarnos ante Dios. Y a ser declarados justos fuimos adoptados como hijos por medio de los méritos de Cristo. Jesús mismo resolvió todos los trámites legales con el fin de que nuestra redención fuera eficaz. Miremos un versículo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, mire una de las ilustraciones de esa unidad que tenemos con Cristo. Es entre Él es nuestro Señor, el esposo, y nosotros somos la esposa. Dice, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces aquí, más que todo, se está centrando eso. Hombres, mire lo que hizo Cristo. Así debemos ser nosotros, ¿cierto? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Jesús mismo se encargó de todo para purificar, para llevar a la iglesia, para redimirla, para guiarla, para llevarla. Y esa es también la responsabilidad de un hombre, hermanos. Debe ser así. Debemos aprender a ser hombres de carácter y bíblicos. Sigamos avanzando. ¿Cómo Booz aceptó tomar toda la responsabilidad de redención? Pero tenía que resolver la del pariente cercano, ese tema legal, ¿cierto? Y vos veía esto como algo de Dios. Vos sabía que Dios mismo cumpliría esa promesa de restaurar la heredad a uno de los clanes de Israel que no tenía sucesor, que era de Elimelech. Por eso él comprendió. Vos sabía que esto era algo de Dios. Noemí también sabía que esto era algo de Dios, porque constantemente vemos cómo claman a Dios y entienden que es la providencia de Dios que está orando en medio de esa situación. Por eso, antes de que Booz acepta el tema de Ruth, antes de que se aclarara el día, porque no quería que la gente malinterpretara la situación, mandó a Ruth para que se fuera donde Noemí, y no la mandó con las manos vacías, sino con un presente donde reconocería y donde daría a entender que él aceptaba también este tema de la redención. Vemos de la forma como Booz pensaba constantemente en Noemí y Ruth, que les proveía, era algo constante de que él les proveía a ellos. Era algo que estaba en la ley, porque la ley en el Antiguo Testamento también llevaba constantemente a pensar en el amor a los demás, en el amor al prójimo. Hoy en día hay varias enseñanzas que dicen que la ley nunca enseña amor. Eso es mentira. La ley bíblicamente siempre ha enseñado acerca del amor. A Jesús mismo se lo preguntaron. ¿Qué le decían a Jesús cuando le llegaban a tentarle? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Y él mismo dijo, y el segundo es, amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley está llena de amor. Hay gente que cree que el Antiguo Testamento no habla del amor. La ley habla del amor. Un hombre piadoso del Antiguo Testamento, una persona que expresaba su amor. Que los fariseos y saduceos del Nuevo Testamento no lo manifiestan así, es otra cosa. Pero la ley llevaba a pensar en el hermano, a amar al hermano, a amar a Dios, a estar entregados a ellos. Y por eso también nosotros debemos también pensar que de la misma forma como nuestro Señor Jesús se entregó
por nosotros como hermanos, también nosotros debemos estar pensando en los hermanos. Y esto es algo que he estado martillando en todas las predicaciones. Debemos estar pensando los unos a los otros en medio de esta situación. No sabemos si va a empeorar o mejorar, pero estemos pensando. Y yo sí quería decirles algo aquí con respecto a esto. Pensemos en nosotros como hermanos, pensemos cómo está el hermano, pero también si el hermano quiere ser bondadoso con usted, aprendamos a recibir también. Mire, una cosa es lo siguiente, hay que tener humildad para dar, pero también humildad para recibir. Yo sí les digo algo con respecto a esto, hermanos. Si alguien, por ejemplo, usted está muy bien, pero hay una persona que de pronto no tenga tantos recursos como usted, pero esa persona quiere brindar de su bondad y de su hospitalidad, no niegue recibírselo, hermano. Va a hacer sentir mal a esa persona. Entonces, seamos humildes para recibir, o sea, seamos humildes para dar y también humildes para recibir de quien nos quiera dar. No seamos orgullosos, porque también hay orgullo hasta para recibir algo de alguien. Entonces, en este tiempo como iglesia, donde tenemos que estarnos amando, donde tenemos que estar pendientes los unos de los otros, si alguien le quiere dar, hermano, si usted tenga o no tenga, recíbalo con humildad y con amor. Puede herir a un hermano que lo quería hacer con buenas intenciones. Entonces, aprendamos a dar y aprendamos a recibir. Eso hace parte de una congregación, sea quien sea. Mire, yo a lo largo de la vida cristiana he tenido personas que son hermanitos muy humildes y me han sembrado cosas. Y yo nunca se los he rechazado, se los he recibido. Porque yo sé que ellos tienen una buena intención y lo recibo con amor. Entonces, aprendamos en este tiempo. Amámonos los unos a los otros, pero no seamos orgullosos. Aprendamos a ser humildes para dar y para recibir. Y eso es algo que yo quiero decirles. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parte con respecto a esto? De este segundo punto. Nuestro Señor es nuestro Redentor, no por obligación, sino porque ama a la iglesia. Aquí no vemos a vos como una especie de obligación. Tengo que redimir a Ruth. No, Él tenía un aprecio por Ruth y Él lo hizo de buena voluntad. Es más, se ve como que estaba muy contento por querer redimir a Ruth y a Noemí. Aquí no vemos que nuestro Señor viniera a redimir a la iglesia como por obligación, como porque le tocara, sino porque nuestro Señor amó a la iglesia y ama a la iglesia. Lo vemos en esta parte. Entonces, debemos dejar de ser individualistas y pensar entre hermanos. Eso hace parte del mandamiento de Dios. Pensemos, así como Booz pensó también en recuperar una heredad, porque era parte del amor, del aprecio que tenían entre hermanos, de querer que ningún hombre de la familia de Israel se perdiera. Nosotros también tenemos que tener amor entre nosotros y tenemos que tener un aprecio, pero con humildad y sin orgullo, de cualquiera de los dos lados que tengamos. Pensemos, pero si alguien piensa en nosotros, dejemos que él se sienta alegre en también en darnos, hermanos. Miremos el tercer punto. Y el tercer punto dice lo siguiente. Vos haría todo lo necesario para conseguir la redención. Vemos que vos, él mismo le dio garantía, él mismo dijo que se encargaría de todo. Hasta Noemí sabía que él era un hombre de palabra y le dijo a Ruth, esperemos porque ese hombre no va a descansar hasta que él resuelva el asunto hoy. Quiere decir que vos era un hombre de palabra y era un hombre de carácter. Pues vamos a Ruth capítulo 3, versículo 16 al 18. Los últimos versículos. Ruth capítulo 3, versículo 16 al 18 dice. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medias de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Muchos teólogos y comentarios se han preguntado por qué ese saludo de Ruth, ese saludo de Noemí, es un saludo poco común, ¿cierto? Porque le dice, Noemí saluda a Ruth, ¿qué hay, hija? Y muchos han estudiado ese saludo, comentaristas, entre ellos Wilby, decía que ese saludo se enfoca como preguntándole Noemí a Ruth, ¿se resolvió ya el asunto? Como diciéndole, ya eres la novia, ya se logró redimir todo. O sea, Noemí pensaba que ya todo estaba arreglado.
Pero vemos que no sucedió así. Ruth le comentó que había primero algunas cosas que tenían que resolver de un pariente más cercano. Por eso les dije que muchos teólogos dicen que pareciera que Ruth y Noemí no tenían presente que existía un pariente más cercano que vos. Entonces, Ruth informa a Noemí todo lo que había pasado y solamente que le entregara ese presente era un motivo de seguridad y de alegría para ellas dos, ya que Booz estaba pendiente de la situación y haría todo lo posible para que ellas se redimieran. Noemí sabía que Booz era un hombre de palabra, era un hombre de verdad, como deben caracterizarse los hombres cristianos, de verdad y de palabra, hombres bíblicos responsables y centrados en la palabra. Hay que mirar acá, como lo hemos dicho, que nuestro Señor Jesús, con respecto, tipificando lo que dice Booz, él llevó en sí mismo la carga de toda su redención, de la redención, llevó sobre sí mismo la carga de todo lo de la humanidad, de su, o sea, todos los de sus hijos, todo lo de los elegidos. Por eso la salvación no hace parte en algo de nuestro Señor y en algo de nosotros, es completamente en los méritos de Cristo. La salvación no es una parte mía, realmente la respuesta que yo tengo al Evangelio es porque Dios ha obrado en mí. Todo, todo, todo lo hizo nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros, la gran sabiduría y la ciencia está resumida en Cristo. Ese es el gran misterio de la ciencia y la sabiduría, está resumida en Cristo. Nosotros tenemos que centrarnos en Cristo, porque Él llevó a cargo toda la redención. Por tal motivo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Conocer el Evangelio. Debemos conocer el Evangelio. Debemos conocer el Dios que creó y direccionó todo el Evangelio. Hoy hay un gran problema y es que no conocemos el Evangelio. O digamos así, pues nosotros estamos profundizando en el Evangelio, pero hay muchos evangélicos que no conocen el Evangelio. Y el Evangelio debemos comprenderlo como se predica de Génesis a Apocalipsis y debemos profundizarlo y debemos conocer a nuestro Señor. El problema hoy en día es que no se conoce el Evangelio y no se conoce a Dios. Debemos conocer a Dios y conocer a Dios es algo que lleva tiempo, es algo que lleva también años, es algo que el cual nosotros tenemos una relación con Dios en el cual vamos profundizando en el conocimiento bíblico. Dios va obrando en nuestras vidas con el fin que comprendamos quién es Dios y cómo obra en nuestras vidas. Nosotros no andamos a la deriva, nosotros no andamos pidiendo señales, que en ocasiones hay ciertas situaciones que la palabra dice, en ocasiones pasa, pero nosotros no andamos mirando a ver Dios qué va a hacer sobre esto, qué va a hacer sobre esto. Nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos cómo va a actuar. Y sabemos quién es Él. Y sabemos cómo está obrando. Entonces, debemos conocer a nuestro Señor, porque Él viene y obra. Nuestro Señor es un Dios de verdad. Y es un Dios que todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Por eso no nos dejemos llevar por las ideas de este mundo que constantemente nos están haciendo desviar de un verdadero entendimiento de quién es nuestro Señor, sino centrémonos en la palabra, aprendamos más de la palabra y aprendamos más de lo que Él viene y de su plan de redención sobre nuestras vidas y acerquémonos más a Él. Miremos un versículo, 1 Corintios 1, 27 al 30, el último versículo que vamos a leer hoy. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice, con respecto al tema de la redención, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, escuchen esto, se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esta historia de Ruth, de Booz y Ruth, que Booz se casara con una moabita, tiene algo de una gran realidad. Y es que Dios ha escogido, digámoslo así, hablando de personas gentiles alrededor del mundo. Nosotros somos gentiles para ser parte de su pueblo, para que por medio de Cristo Jesús, y es en Cristo Jesús se convierta para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Y si algo nosotros nos debemos glorificar
o que nos debemos gloriar, es en los méritos de Cristo, es en todo lo que Cristo hizo, es en todo el trabajo que Él hizo por nosotros de redención. Esa debe ser nuestra gloria. Nosotros no tenemos méritos en la salvación, así como sucede acá. El que se jacte, jactes en el Señor, así también como todo lo que Rudy y Noemí estaban buscando, todo el trabajo lo hizo vos. Todo el trabajo de redención lo hace nuestro Señor. Nosotros no participamos en nada. Nosotros solamente recibimos por gracia, y si nos debemos de jactar, es en el Señor. Sigamos avanzando en esta historia. Y es con respecto a esto, vemos cómo Booz trabaja, y Booz se dedicó a trabajar, y Booz se ve que era un hombre trabajador. Y vemos también aquí enfocándola que nuestro Señor trabajó en nuestra redención. Nuestro Señor siempre ha trabajado en la redención del hombre, y la Biblia es clara, Él todavía sigue trabajando, y Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, con el fin de que nosotros perseveremos en esta batalla de la fe aquí en el planeta Tierra. Nuestro Señor sigue trabajando por su iglesia y por nosotros. Por eso la seguridad, como lo vimos en estos días en el estudio de Romanos los jueves, la seguridad que tenemos nosotros de que nadie nos podrá separar del amor de Cristo, de que nadie nos podrá condenar, porque Jesús murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No solamente nuestro Señor Jesús trabajó por la redención, Él sigue trabajando e intercediendo por nosotros para que nosotros perseveremos en el camino de la fe. Y vemos cómo termina esa porción diciendo que Noemí le pide a Ruth paciencia, paciencia, porque Dios cumpliría su promesa y Booz se encargaría de todo el asunto hasta que lo llevara a cabo y no descansaría hasta que el tema estuviera cerrado. Paciencia. Después de tanta angustia, tanta tristeza, tanta cosa, y después de tanta angustia que vivió Noemí y Ruth, pide al final de cuentas paciencia, porque el Señor sería fiel a su promesa. La paciencia es una característica del verdadero creyente. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Una persona que no es paciente es una persona que se estabiliza emocionalmente ante las situaciones, porque no aprende a esperar en su Señor, ni aprende a esperar en las promesas de su Señor. Por eso el verdadero creyente debe ser una persona templada, confiada y paciente. William MacDonald decía con respecto al tema de la paciencia, enfocándonos en este capítulo de Ruth, dice lo siguiente: la paciencia, esta es frecuente la parte más difícil de la fe. Cuando no se puede hacer más y no queda excepto esperar con paciencia para que Dios cumpla su voluntad, es en ese momento que aparecerán las dudas y entran las ansiedades. Nosotros como creyentes debemos esperar en Dios. La Biblia nos enseña en muchas ocasiones esperar en Dios. El creyente no anda como el mundo pendiente ante una situación que debemos hacer, que debe por aquí, sino que debe ser paciente y orar ante diferentes circunstancias y decisiones que tiene que tomar en la vida. Debe ser un hombre y una mujer que siempre se dobleguen ante su Señor y pidan dirección antes de hacer las cosas por su propia fuerza. Porque cuando yo no creo en Dios, yo no soy una persona de oración, yo me desestabilizo emocionalmente y yo tengo que estar seguro, calmado y paciente en mi Señor. El camino de crecer en paciencia es un camino de fe. Así como crece la fe a medida que yo voy avanzando en la piedad, también crezco en paciencia. Y yo debo aprender a esperar. No tomar decisiones a la carrera, no dejarme llevar por las emociones a la carrera, sino aprender a esperar en Dios. Y yo digo que esto que está pasando, yo debo actuar en lo que Dios me permite actuar, pero también debo esperar y ser paciente en Dios y esperar en su promesa, porque Dios sigue redimiéndonos en diferentes circunstancias en su vida y Él viene con su gracia y nos lleva adelante. ¿Cómo concluimos este sermón de hoy? Dice Edgar, que colocó un versículo, Salmo 41, pacientemente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es, debo esperar pacientemente. Dice conclusión, dice Emerson que Noemí dijo a Ruth, espérate, hija mía, ¿cierto? Que esperáramos y que esperar hasta que todo el asunto de redención se cumpliera. Conclusión, nuestro Señor decidió redimirnos
porque ama a la iglesia. Vemos que vos tenía un aprecio por Ruth. Es la historia de realmente, no es una historia bonita, es una historia providencialmente que Dios colocó ahí para mirar el amor también y la decisión y de la buena voluntad, como vos decidió redimir la heredad de Ruth y Noemi. Nuestro Señor vino por nosotros por amor y fue algo voluntario, fue algo que Él quiso hacer porque nos amó. Y nuestro Señor también tomó toda la responsabilidad de redención sobre sí. Toda nuestra redención es completamente en los méritos de Cristo. Nuestro Señor hizo todo por nosotros. Nosotros no colaboramos en nada en la redención. Por eso la salvación es 100% del Señor y está marcada en los méritos de Cristo. Él tomó sobre sí toda la responsabilidad de la redención. Y Él vino y la cumplió. Y es en su responsabilidad y en todo lo que Él hizo que venimos y somos parte del pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios para que Él sea ayudándonos. Amén. Oremos y me esperan ahí para mirar los anuncios. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre, gracias por esta predicación, Señor, sobre el libro de Ruth. Gracias, Señor, por este tema que se enfocó en todo el tema de la redención, de cómo vos aceptó redimir a Noemí y a Ruth en su heredad y de cómo él mismo se encargaría en trabajar y en resolver todos los aspectos legales hasta que todo se resolviera y también de la forma como Noemí y Ruth esperaron que todo se cumpliera. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti, porque sabemos que tú eres nuestro Redentor, Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor, y solamente venimos y nos inclinamos ante ti, y sabemos que tú eres nuestra única esperanza, y tú eres nuestro guía, y sabemos que todo está centrado en ti, porque son en tus méritos, y todo está en la sabiduría y en la ciencia, Señor, que es creer en ti. Por eso ayúdanos, Señor. Hay veces somos débiles y nos desesperamos por muchas cosas que suceden en este planeta Tierra, pero sabemos que como creyentes no debemos desesperarnos, sino confiar y esperar que tú cumplas tus promesas. Por eso ayúdanos a ser pacientes. Reconocemos que hay veces somos impacientes, reconocemos que hay veces nos desestabilizamos emocionalmente, hay veces, Señor, nos desconsolamos a nosotros mismos y entran dudas y entran muchas cosas. Te pedimos perdón, pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser pacientes y a centrarnos en ti y a crecer cada vez, a ser personas verdaderamente piadosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a ver algunos anuncios, hermanos. Recordemos el Día del Señor todos los domingos, la escuela dominical a las 10 y el servicio de adoración a las 11. Hermanos, yo la verdad pensé que esto iba a ser algo temporal, pero veo como que este tema de las iglesias se está alargando mucho. Hay que orar también por los pastores que tienen sus propios locales. No sé hasta cuándo las iglesias van a poder reunir. Pero entonces hay que venir organizando y pensar en muchas cosas. Hay que pensar también en los niños, mientras esto se empieza a resolver. Entonces, en estos días voy a mirar bien el tema también de los niños, porque me gustaría que los niños también recibieran algo especial. Entonces, estoy ahí pendiente también para hablar con las niñas. Entonces, la escuela dominical a las 10 y el servicio de adoración a las 11. Que lo tengamos ahí presente. El otro domingo a las 10 ya terminamos el tema de la tentación. Ahora vamos a mirar un tema nuevo. Es un buen libro, ¿cierto? Centrado en la palabra que llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, de Thomas Brooks, que era uno de los puritanos. Se llama así, Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, para que podamos estar y podamos profundizar en este tema y que vamos a estudiar. ¿Sí? Recordemos los estudios bíblicos. El miércoles estamos viendo escatología y los jueves romanos. Yo sé que ese tema de los miércoles pues es un tema complicado, igual uno se tiene que arriesgar a todos los temas. Estamos mostrando las tres posiciones escatológicas históricas. Pienso hacerlo de una forma más concisa, mirando los diferentes versículos claves de cada capítulo. No lo vamos a dar de una forma profunda, sino como concisa, pero los invito para que podamos mirar las tres posturas. Y los jueves estamos llegando a Romanos. Este jueves iniciamos con Romanos 9, para que podamos, los que quieran estar, pueden estar ahí. Recordemos que el otro domingo que inicia el siguiente mes, los espero a las 9:30
vamos a tener un tiempo de oración, mayo 3, para que oremos. La idea es, teníamos presente siempre realizar un tiempo de oración los primeros domingos de cada mes. Mi esposita también está organizando algo cada 15 días, como uniéndonos en oración. Es necesario orar. No solamente debe ser palabras, sino que debemos también unirnos a orar y clamar. Y también, digamos, invitando personas nuevas. Invitemos personas nuevas, personas que puedan conectarse los domingos mientras estemos así conectados los domingos. Invitemos personas también para que puedan estar y hagan parte de este tema de las reuniones los domingos. Listo, hermanos. Y, bueno, recordemos si ustedes quieren apoyar el ministerio, quieren apoyar a nosotros también como parte de este ministerio que llevamos, lo pueden hacer, se pueden comunicar conmigo. Y Dios los bendiga, hermano. Entonces estamos ahí pendientes, cualquier cosa, estamos ahí hablando y que Dios los bendiga, hermanos. Se les ama mucho, se les quiere mucho y los espero también en los estudios de la semana. Bendiciones.